Desmantelar, desmantelar, para no ignorar, para acompañar. Desmantelar, desmantelar, para no ignorar, para acompañar. Flora Podcast. Un lugar donde tres mujeres intentan desmantelar sus capas de ignorancia. Acompáñanos. Bienvenidas. A partir de este momento, Flora Podcast es un lugar real. Mi nombre es Florencia Telis, tengo 23 años, soy olimareña pero vivo en Montevideo, estudio la licenciatura en Sociología y soy una mujer que es consciente de que es mujer. Este proyecto en realidad surge porque yo militaba en el colectivo feminista de 33 y muchas veces me tocó ir a programas de radio allá a contar sobre proyectos que tenía el colectivo, sobre algunas ideas que teníamos, y encontré que me encantaba el espacio radio y el tener un lugar donde hablar y donde las personas que quieran escuchar puedan hacerlo. Entonces se me ocurrió la idea de tener un podcast. Este podcast desde ya tienen que saber que no es sobre feminismo, es un podcast donde tres mujeres van a hablar de los temas que le interesan, sobre todos los temas que le interesan, porque creemos firmemente que las mujeres tienen que hablar de todos los temas. Y bueno, estaba yo queriendo hacer un podcast y hablé con mi amiga, mi compañera y ahora concubina, Manu de Fleitas. Bueno, hola a todas, mi nombre es Manuela de Fleitas, tengo 25 años, también soy de 33, pero vivo hace creo que 3 años acá en Montevideo. Soy estudiante de la carrera de Educación Social en el IFES, pero también feminista y conviviendo este año con Flor. Y nada, yo contar un poco cómo nos encontramos las tres en este nuevo proyecto. Bueno, yo a Flor la conozco hace un montón, somos amigas hace años, y bueno, la idea me re gustó, acepté obviamente, y también estando en el colectivo 33 iba a veces con Flor o con alguna otra compañera a las radios y es un lugar que también me gustaba el formato y eso, pero bueno, no nació de mí, no me salió a mí como empezarlo y lo acepté obviamente, pero claro, necesitábamos también otro soporte que se sumara al equipo, por decirlo de alguna manera, porque hay un montón de cosas que no sabemos y bueno, para eso está Lu, que la encontramos por redes sociales. Yo había tenido solamente una conversación con ella, pero por privado, ¿no? O sea, por redes nada más. No la conocía, y está tremendo equipo y tremenda incorporación de Lu y nada, presentarte si querés. Hola, Lu. Bueno, buenos días, tardes o noches, cuando sea que lo escuchen. Yo soy Lucía Rodríguez, soy estudiante de antropología, más específicamente antropología biológica y más específicamente antropología forense. Y bueno, siempre interesada en lo que es la difusión científica, me vi en contacto con las redes como que tenía muchas posibilidades para poder comunicar todo lo que quería comunicar. En medio de toda esa maraña fue que encuentro a Manuela, que vi que escribía, y en un momento, yo estando en contacto con sus ideas, en un momento me dio como un miedo y como cierta lejanía, pero apenas vi la propuesta de que necesitaban a alguien para el podcast, fue como un poco un desafío para mí misma dejar de trabajar sola, porque siempre produje contenido sola, y acercarme a compañeras y dejar de lado como esas ideas tan abstractas que nos hacemos del otro y de la otra, sobre todo por medio de las redes. Y bueno, así fue que me sumaron y me sumé como productora del podcast, y también voy a estar acompañando a todo lo que suceda y todo lo que logremos generar y todo lo que queremos generar en este espacio. Y bueno, tengo 20 años, soy montevideana y el feminismo forma parte en absolutamente
todo lo que hago y cómo percibo la realidad y cómo la estudio, inclusive en la ciencia, que es como donde más se quiere ocultar últimamente. Pero bueno, lucho y abogo por eso, y por esto también voy a traer ciertas temáticas para poder charlar sobre el tema. Y nada, estoy muy contenta y muy nerviosa también y entreverada. Así que, bueno, la hermosa canción que escuchamos en la introducción, de manera muy, ¿cómo se dice? De manera muy humilde, la compuse y la hice yo cuando las gurisas me proponen la idea y la frase en la que nos íbamos a orientar. Y con la ayuda de mujeres de diversas edades que contacté por medio de las redes. Agradezco a todas las madres y abuelas que se sumaron al proyecto y me mandaron un audio para ayudarnos a todas en realidad. Fue que surgió la introducción, y así se compuso como esa polifonía de voces que creo que ilustra bastante bien a dónde queremos llegar con este tipo de contenido. Y bueno, y les quería hablar un poco más o menos del logo y cómo surge, cómo lo dibujo, cómo lo ilustro. Aparece Flora y también aparece una orquídea, pero ninguna de estas cosas son al azar. Las gurisas se van a encargar más o menos de situar a Flora, tanto en el feminismo como en nuestra historia, pero básicamente lo que yo tomé de Flora fue que es hija de una madre francesa y un padre que no la reconoce legalmente, y esto va a ser crucial en su vida. Este padre es un coronel peruano que nace en Arequipa, que pertenecía al virreinato de Perú, y además es miembro de la Armada Española, que a raíz de esto es que se conoce con la madre de Flora. Se trata de Mariano de Tristán y Moscoso, que es hermano del que fue el último virrey o representante de España en Perú. Lo que convierte a Flora en realidad en una mezcla genética que la podríamos llamar criolla, pero Flora no nace en un país hispanoamericano, por lo que, bueno, yo le voy a llamar como que tiene genética criolla. Y de ahí parto para elegir la orquídea como una de las flores, de una de las familias de flores que abundan en Perú y que marcan también como la cultura peruana. La flor que elegí es de la especie, acá tengo el nombre porque no me lo sé, tampoco soy ese tipo de científica, pero es una Brahmipedium peruvianum, que fue descrita como la más gloriosa orquídea descrita en 2 décadas, está en peligro de extinción, es un emblema de la selva peruana y además aparece presente en muchos escritos y leyendas incas, sobre todo de los informantes que llegaban de España. Trataban de relatar diferentes mitos fundacionales de los nativos, y bueno, la orquídea aparece en la historia como, por ejemplo, que la orquídea era producto de las lágrimas, de los llantos de las mujeres, y me pareció muy significativo y a la vez como una conexión inmediata con la historia de Flora y con la historia de todas nosotras. Y bueno, me pareció que sería hermoso que ese fuera el logo que nos acompañara en todo esto, ¿no? No sé qué les parece, porque esta es la primera vez que lo estoy desarrollando y contando también para ustedes, compañeras. Es hermoso, vos sabés que nosotros estamos totalmente encantadas con todo lo que puedes hacer con tu capacidad creativa y científica. Nos parece, aprovecho el momento para decir la fortuna que tuvimos de que cayeras en las garras de Manuela en Twitter.
Por suerte. En fin, es hermoso. En realidad, contar un detalle que se pensaba que la canción de la intro iba a ser otra cosa, y en el momento que vos mandaste tu creación así, rústica, en tu casa, dijimos, no queremos otra, no vamos a buscar otras voces, no queremos nada, te queremos a vos cantando para nosotras. Sí, nos pareció perfecto, realmente. Yo no le hubiera cambiado nada. Vos querías perfeccionar algunas cosas y eso, y buscar a otras mujeres para... Y no, la verdad que quedó hermoso. Y agradecer obviamente a las mujeres que prestaron su voz para, Y un beso grande para el a resto de la todas. intro. Un beso grande a todas y un abrazo. Y bueno, ya escucharán como el resultado final de todo. Un abrazo a todas y esperamos que se sientan representadas por el podcast y que sientan orgullo de que sus voces estén acá con nosotras. Sí, algo que está de más que vos lo querías como tener represente, la parte de las voces era encontrar mujeres de todas las edades, y es algo que es re importante, ¿no? Lo intergeneracional y tenernos presentes a todas, ¿no? Sí, sin dudas porque es la multiplicidad de contextos, pero bueno, eso también va a venir después, como que quiero decir muchas cosas que ya sé que van a venir, pero es que básicamente sea un contenido que hable un poco en nombre de las mujeres y no en nombre de un colectivo pequeño y de contextos sesgados y de todo así, sino que justamente estuvieran presentes nuestras madres, nuestras abuelas y todas nosotras. Bueno, entonces nosotras en realidad vamos a hablar un poco de por qué Flora Podcast, y eso le corresponde a Manu. Manu, contanos, ¿por qué Flora Podcast? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es hablar un poquito de Flora, situarnos, conocerla un poco, entender un poco también por qué nos pareció importante su nombre, su historia. Y además de eso, luego de hablarles un poquitito de Flora, vamos a hablar también de Andrea Dworkin. Sorpresa, no se hubiera animado nunca. Después explicaremos un poquito más, tiene también que ver con lo que veníamos mencionando anteriormente, pero bueno, para hablar de Flora encontré, buscando como, bueno, algo como bastante pequeño para que no sea tan largo, encontré una introducción que hace Ana de Miguel y Rosalía Romero, que habla en una introducción al libro Flora Tristán, Feminismo y Socialismo, Antología. Ana de Miguel y Rosalía hablan de Flora. Y en esta casa somos como muy... alabamos a Ana de Miguel, y por eso, qué más perfecto que encontrar esto que escribe ella con su compañera. Y dice: el feminismo de Flora Tristán es la raíz ilustrada, presupone por tanto unas reivindicaciones y un proyecto político que solo pueden articularse a partir de la idea de que todos los seres humanos nacen libres, iguales y con los mismos derechos, pero toma cuerpo en el periodo inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, a una derrota amarga y seguramente inesperada del feminismo. Tras ella, las mujeres no podían subir a la tribuna, manteniendo la continuidad con el pensamiento de autoras anteriores, como Mary Wollstonecraft, entre otras. Tristán imprime a su feminismo un giro de clase que en el futuro daría lugar al feminismo marxista. Al tiempo se emparentaba con las corrientes críticas a las que se ha denominado socialismo utópico, pero teorizando ya la necesidad de una unión obrera, de un partido obrero. Parece claro que muchos de sus planteamientos feministas y socialistas carecen todavía de respuesta, y que el matrimonio entre feminismo y marxismo puede haber tenido una convivencia poco afortunada, pero las ideas de Tristán siguen siendo necesarias para entender y transformar el mundo en el que vivimos. Han sido sus tesis feministas las que han garantizado a Flora Tristán un puesto en la historia del pensamiento. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles de ser mujer, escribió en 1843 en su obra más conocida, Unión Obrera. Esta mujer autodidacta, nacida en París en 1803, tuvo una vida intensa y azarosa hasta morir en 1844. Criada en la abundancia en los primeros años de su vida, pasó a la pobreza más extrema,
sufrió malos tratos, tanto físicos como psíquicos, por parte de su marido. Se rebeló ante el sistema patriarcal de la Francia de entonces, e intentó y consiguió ser una mujer libre e independiente en una época en la que los pilares del código napoleónico prescribían la eterna minoría de edad de la mujer casada. Su lucha incesante por conseguir una sociedad más justa e igualitaria ha quedado intensamente plasmada en su obra. Así, entre otras, Peregrinaciones de una paria denuncia las distintas manifestaciones de exclusión social de la sociedad. En Paseos en Londres realiza una de las primeras y más duras descripciones de los desheredados británicos. Escribió entonces: la esclavitud no es a mis ojos el más grande de los infortunios humanos, desde que conozco el proletariado inglés. Su compromiso con los movimientos obreros y feministas propiciaron la aparición de Unión Obrera. Bueno, encontré esto que es, tal vez parece más largo, pero es algo cortito. Lo pueden encontrar googleando eso, Flora Tristán, edición de Ana de Miguel y Rosalía Romero, que es un libro que sacaron sobre feminismo y socialismo, antología de Flora, y bueno, así un poco la dan a conocer y cuentan un poco de algunas cosas de su vida. Y queríamos, además de hablar un poquito de Flora, hablar de Andrea, bueno, nacida en septiembre de 1946 en Estados Unidos, y bueno, dice reconocida defensora de la abolición de la prostitución y la pornografía, bueno, una inspiradora para las abolicionistas de todas las partes del mundo, y algo que nos parecía importante, ¿no?, que capaz que después lo mencionamos, pero dice, su vida, especialmente la infancia, estuvo marcada por una relación conflictiva y difícil con su madre, con su padre. Ella, en Nuestra Sangre, uno de sus libros, que es uno de los únicos traducidos completos de Andrea, dedica un capítulo a su madre y habla de su buena relación con su padre, ¿no? Y bueno, en el 7º grado escribió su primera novela, y después una segunda, Mercy, también en 1991, bueno, participante de protestas contra la guerra de Vietnam, arrestada en 1965 en manifestaciones, un matrimonio marcado también por la violencia por su marido, después escapa de esta situación, y bueno, también sus escritos con otras mujeres y con Catherine McKinnon, que ella también escribe sobre pornografía y derechos civiles, y bueno, ayudando también en algunas leyes y algunos proyectos. Bueno, después en el año 2005, ¿no? 2005 muere Andrea, y bueno, un poco Flor que nos pueda contar por qué mencionamos en este capítulo de la intro, Claro. A Andrea, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué concha agregamos a Andrea de Borges, que era algo obvio que iba a suceder, pero tan pronto en el primer episodio. Lo que sucede es que en nuestra descripción de podcast dice que Flora Podcast es un lugar donde 3 mujeres se encuentran para desmantelar sus capas de ignorancia. En el 2018 yo marché con mis compañeras del colectivo feminista de 33, que era muy pequeño, recién estaba surgiendo, y en la efervescencia del 18 de marzo, que fue hermoso, nos juntamos a los pocos días con la tarea de llevar lo que significaba feminismo para nosotras. Entonces yo me puse a googlear y Manu estaba como en esa de Andrea de Borges, yo decía, ay, ¿qué le pasa a esta señora? Entonces puse, bueno, a ver, feminismo por Andrea de Borges, a ver qué pasa con esta mujer que tanto Andrea de Borges. Y me encontré con algo maravilloso que me marcó para siempre el concepto de feminismo, y para un montón de otras cosas, porque esta frase yo la uso en todos los planos de mi vida, pero del feminismo sobre todo. Entonces les voy a leer la definición de Andrea de feminismo. Creo que al definir y estudiar feminismo bajo el patriarcado, creamos espacios donde podemos ser malentendidas y usadas, excluyentes, poco atrayentes y limitadas. Por eso es que yo lo defino en términos de lo que ha hecho por mí. El feminismo ha sido el portal que me llevó al camino que seguiré. Ha sido el calor que ha derretido las capas de ignorancia y falta de conciencia, acercándome a mi esencia y a mi ser presente. Ha sido el origen de mis profundidades indescriptibles que añoran un mundo nuevo. Esta es la definición de Andrea de feminismo, que a mí me parece no solo acertada, sino que hermosa,
porque toda la obra de Andrea está atravesada por una emocionalidad hermosa y me pareció correcto que la podamos nombrar en el primer episodio. Entonces, cuando una piensa en Andrea, piensa en feminismo radical, y cuando una piensa en Flora, no piensa en feminismo interseccional directamente, porque el feminismo interseccional nace bastante después el concepto de interseccionalidad, ¿no? Entonces, en realidad, a Manu, por supuesto, que le toca hablar un poquito de feminismo radical, y a mí me tocó un poco hablar de feminismo interseccional, justamente porque Flora lo que hace en el 1800 es entender lo que le sucede a las mujeres de su clase, porque si algo coincide en estas dos autoras es que están atravesadas, y de todas las autoras y todas nosotras todo el tiempo, están atravesadas por sus experiencias personales. Andrea es abolicionista de la pornografía y de la prostitución por su historia de vida, y Flora entiende lo que es ser mujer de clase obrera porque supo tener una posición acomodada y a la infancia ser despojada de ella, de forma abrupta y violenta, y que la escapatoria que tenía se suponía que era con su matrimonio, que también fue violento y terminó muy mal. Que esto también se relaciona con los problemas que tenía Flora con su madre. Son dos autoras que tuvieron relaciones muy conflictivas con su madre. Entonces, volviendo al feminismo interseccional, este concepto nace en 1989 por Kimberly Williams Crenshaw. Esto lo estoy leyendo de una página que se llama periféricas.es. Esta autora académica en realidad está especializada en el campo de la teoría crítica de la raza, y lo que hace es crear este concepto para criticar el feminismo de la tercera ola, que estaba, según palabras de esta, totalmente atravesado por las mujeres blancas de clase media alta. En realidad el feminismo interseccional también nace un poco a partir de la crítica a la mística de la feminidad de Betty Friedman, porque Betty escribe este libro sobre lo que sentían las mujeres al ser amas de casa simplemente. Esta mística de la feminidad, esto innombrado, esto que no tiene nombre, era como esta sensación de vacío por parte de las mujeres blancas, como dije, amas de casa. Entonces las mujeres afrofeministas dicen, bueno, sí, mientras las mujeres blancas estaban en su casa sintiendo cosas que no tienen nombre por ser amas de casa justamente, nosotras las mujeres afro estábamos ya trabajando de sol a sol, y son situaciones muy diferentes. Entonces, lo que dice el feminismo interseccional es, sí, el feminismo, a las mujeres nos suceden cosas, pero no podemos contemplar lo que nos pasa sin tener en cuenta la clase social y la raza. Entonces, Flora me parece que, obviamente, escribió mucho antes de que se acuñara el término interseccionalidad, pero lo que hizo en su obra, al escribir sobre su experiencia como mujer de clase baja, de clase obrera, es eso. Bueno, y yo un poquito hablando sobre el feminismo radical y buscando algo también que sea como bastante concreto, ¿no? Como cosas básicas, o no sé si básicas, pero sí específicas. Encontré de vuelta, siempre nos encontramos con ella, con Ana Miguel de vuelta, que habla en un libro que se llama Feminismos a través de la historia, en el capítulo 3, esto lo pueden buscar también, ponen mujeresenred.net y aparece, o ponen esto, dice Feminismo a través de la historia, capítulo 3, neofeminismos, los años 60 y 70, por Ana de Miguel, y habla al principio del feminismo liberal, habla un poco de lo que hablaba Flor, y hablaba de la organización NOW, ¿no? Y en los 60, bueno, y un poquito en los 70, cuando voy a hablar y voy a leer alguna cosita, citar alguna cosa que dice Ana de Miguel, bueno, habla y dice que los 70 fueron años de agitación política, de los movimientos de muchos grupos, y el feminismo radical, bueno, dice, se desarrolla entre 1967 y 1975, y habla de, bueno, grupos
de mujeres que se organizaban en común, ¿no? Entre ellas, y dice, con 2 obras fundamentales que son Política Sexual de Kate Miller y La Dialéctica de la Sexualidad de Juliette Firestone en los 70. Y habla, bueno, que dice así: armadas de las herramientas teóricas del marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo, estas obras acuñaron conceptos fundamentales para el análisis feminista como el patriarcado, el concepto de patriarcado y de casta sexual. Y yo le agregaría ahí, y después más adelante lo habla también, de dominación, ¿no? De dominación masculina como el concepto que diferencia tal vez un poco de lo anterior, ¿no? De los conceptos anteriores, que ya no se dejaba un poco hablar de desigualdad y que la meta era la igualdad, sino sobre la dominación masculina, la dominación patriarcal, y hablando un poco de qué lugares, ¿no? Que dice, las radicales identifican lugares específicos que dice son centros de dominación patriarcal de las mujeres, que se consideraban privados, la casa, ¿no? Y dice, a ellas corresponde el mérito de haber revolucionado la teoría política al analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. Y lo sintetizan en un eslogan que es: lo personal es político. Consideraban que los varones, todos los varones, y no solo una élite, reciben beneficios económicos, sexuales, psicológicos del sistema patriarcal, de los varones, pero en general acentuar la dimensión psicológica de la opresión. Y bueno, y hablando un poco, ¿no? Y otra de las cosas que me parecen como fundamentales para traer de feminismo radical es esto de que habla Ana de Miguel y algunas autoras también, de los círculos de conciencia, que eran lugares donde las mujeres se sentaban, se organizaban, y lo que hacían era hablar sobre cosas, asuntos, que según ellas eran asuntos personales, pero que ellas descubrían que todas tenían en común ciertas problemáticas, y que no estaban solas dentro de su ignorancia, porque habían cosas que eran, bueno, vos sabés sobre, no sé, su sexualidad, por ejemplo, y sobre cuerpo y sobre todo eso. Entonces, capaz algún día recomendamos alguna cosa, porque yo no me acuerdo en este momento un documental específico que hablaba sobre esto, y ellas decían, bueno, poníamos temas, por ejemplo, orgasmo, y ahí habían médicas, por ejemplo, o lo que sea, que hablaban sobre eso, y había como eso de compartir lo que cada una sabía y lo que cada una conocía, donde acá Ana también lo habla, ¿no? Y dice, bueno, grupos donde no habían jerarquías entre las mujeres. Y bueno, y situando un poco a Andrea dentro también del feminismo radical, y que Andrea se denominaba ella misma como feminista radical, también, bueno, acá en una nota que encontré que habla sobre Andrea también, y dice, hablar de feminismo radical es hablar de Andrea Dworkin, su análisis brillante sobre la deshumanización de las mujeres dentro del sistema prostitucional sentó las bases tanto ideológicas como sociales para los posteriores estudios sobre la mujer por parte del movimiento feminista. Y bueno, dice, desde el principio, Andrea se posicionó, su análisis se enfoca en el hecho de que debido a la opresión sistemática que vivimos las mujeres dentro de sociedades, acá dice machistas, yo diría patriarcales, sexistas, hemos perdido nuestra autonomía como personas. Y dice, bueno, las mujeres en este esquema, que Andrea lo decía, tenemos 2 opciones, 2 funciones, o putas o madres, y la elección, dice acá, de cualquiera de estas 2 opciones nuevamente está influenciada por el deseo del varón. Hablaba mucho de nuestra humanidad, y además Andrea era muy buena escribiendo y muy buena oradora también, porque su discurso hay pocas cosas, es una lástima que hay muchas cosas, muy poquitas cosas traducidas y eso, pero lo poco que hay un documental que se encuentra en YouTube fácilmente traducido sobre pornografía, que está muy bueno. Y bueno, como decía Flor también, encontramos algunas cosas que unen, ¿no? Hay cosas que separan y hay cosas que unen a Andrea y Flora, y algo que nos pareció que une del conflicto, de la relación con sus madres, y además también pensándolo en otro momento, encontramos también a Simón, tal vez curioso. Sí, nos preguntábamos qué sucede con las mujeres cuando
cuando se encuentran a sí mismas feministas y encuentran las relaciones conflictivas que tienen con su madre. Cuando estábamos hablando de este primer episodio con Manu, empezamos a manejarnos y a hablar del tema y no podíamos parar y decíamos, tendrían que estar grabando esto en realidad, porque encontramos como dos situaciones muy diferentes, que es en la que Andrea, en Nuestra Sangre, como mencionaba Manu, le dedica un capítulo a sus padres y habla un montón de la relación que tenía con su madre y de cómo supo perdonarla, porque en realidad ella encontraba en su madre una mujer ignorante, una mujer desinteresada por las cosas que Andrea consideraba fundamentales, como era la política o la literatura, y sin embargo Flora rechaza a su madre por lo que le hizo. ¿Qué le hizo su madre? Básicamente obligarla a casarse con un violento al extremo de violento. Y recuerdo que cuando hablábamos con Manu sobre esto, yo le mencionaba que como estudiante de sociología a veces necesitaba yo apartarme de la mirada del feminismo y verlo de forma más abstracta, y me daba cuenta que hoy, por lo menos yo, Florencia, no puede culpar a la madre de Flora por lo que le hizo. Es un poco polémico lo que estoy diciendo tal vez, pero en realidad hay que entender a las personas en su tiempo, y en aquel momento para la madre de Flora tenía más sentido que su hija se casara obligada con un violento a ser la paria que terminó siendo porque se divorció, pero para una madre tenía que elegir entre dos desgracias para su hija, y lo cierto es que cualquiera de las dos cosas hubieran sido igual de malas por su condición de mujer. Y eso para mí es muy fuerte, porque en realidad el destino de Flora, y el de todas las mujeres, pero en 1800 el destino de Flora no tenía forma de ser correcto o bueno. No había manera. O te casás con este tipo que te violenta, o sos una paria. Y eso es tremendo para mí. Entonces como me cuesta un poco ver a la madre de Flora como una enemiga, no es la palabra, pero sí, como la mala cuento. Claro. A mí me gustaría, ya que Flor hablaba del capítulo que es Feminismo, Arte y mi madre Silvia, terminar esta partecita sobre maternidad con esto que decía Flor, que hablaba sobre cómo Andrea de alguna manera perdona a su madre, y acá encontré el capítulo, y hay una partecita chiquita que me gustaría como citar, que es como el final feliz, por decirlo de alguna manera, de Andrea y su madre, que dice, como me volví una mujer que sabía que era mujer, esto es, ya que me volví feminista, comencé a hablar con mujeres por primera vez en mi vida, y una de las mujeres con las que empecé a hablar fue mi madre. Llegué a su vida a través del largo, oscuro túnel de la mía. Comencé a ver quién era ella al tiempo que veía el mundo que la formó. Llegué a ella ya no sintiendo pena de la pobreza de su intelecto, sino aturdida por la calidad de su inteligencia. Llegué a ella ya no convencida de su estupidez y trivialidad, sino impresionada por la calidad de su fuerza. Llegué a ella ya no sintiéndome moralmente mejor y superior, sino como una hermana, otra mujer cuya vida, de no ser por la gracia de un padre feminista y la lucha común de mis hermanas feministas, hubiera sido repetición de la suya. Efectivamente, llegué a reconocer que mi madre era orgullosa, fuerte y honesta. Pero cuando tenía 26 ya había visto lo suficiente del mundo y sus problemas para saber que orgullo, fuerza e integridad son virtudes que deben ser honradas. Y porque fui hacia ella de una forma nueva, ella llegó a mí. Cuales sea que fueran nuestras dificultades, y no eran tantas, ahora ella es mi madre, y yo soy su hija, y ambas somos hermanas. Me parece hermoso, o sea, cómo habla, o sea, yo amo a Andrea, primero que nada. Pero además, más allá de sus ideas y todo eso, pero me encanta cómo plasma todo lo que piensa, porque eso es re difícil. A veces queremos como, pensamos cosas, y capaz que están de más, y capaz que las hablamos y está bueno, pero cómo lo escribe, cómo se plasma eso, tipo, es algo que es re, como es un don que se le da, sí, porque es escribir. A ver, yo conozco, o lo que he leído de feministas, o de mujeres que leo, es o la poesía, o la ficción o lo que sea, que está de más, y es hermoso como está escrito, y la teoría, que es tipo teoría pura y dura.
Y ella mezcla esas dos cosas, y pila a veces cuando habla de prostitución, habla como de una forma tan dura, pero a la vez dulce. Entonces es como está escrito, es magnífico. O sea, es ella. Sí. ¿No? Yo creo que con Andrea, bueno, este capítulo también es de una boda, Andrea. Sí, perdón. Iba a pasar. Iba a suceder, chicas, iba a suceder. De no tenerle miedo a la emotividad y a lo emocional. Porque una cuando toma el camino del feminismo, empieza a rechazar como todo ese estereotipo de lo sensible, de lo emocional, lo niega y lo no sé qué. Y de repente te encontrás con Andrea de Working y decís, no, ese es el mundo que funciona bien. Y si todas las personas estuvieran socializadas como las mujeres, el mundo sería un lugar mejor. Y el mundo sería un lugar mejor si podemos conectarnos con esa emotividad y dejarla salir, hablar de las cosas crudas de la vida de una manera que conmueva para llegarle al otro tan distante. Y a mí me parece que Andrea eso lo logra como ninguna otra. O sea, sin palabras, tipo como bueno, está. Entonces la maternidad. Hablábamos de la relación con nuestras madres y de si eran conflictivas o no. Y nos dábamos cuenta, yo le decía a Manu que hay un punto en el que yo sentí durante mucho tiempo que juzgaba a mi madre. Conocí el feminismo, fui consciente de que era mujer y dejé de tener esa contradicción con respecto a ella y me di cuenta que es una mujer. Y me parece que cuando partís desde ese lugar, no solo para comprender a una madre, sino a todas las mujeres que nos rodean, te cambia la perspectiva de la vida. O sea, en el feminismo obviamente que sucede eso, porque de eso se trata, pero en la maternidad sobre todo yo aprendí que mi madre es una mujer y tiene el derecho absoluto a ser mujer. Y con eso me refiero a estar atravesado por un montón de cosas que a mí no me atraviesan hoy y que no me han atravesado por el hecho de no ser madre. Y para mí eso es crucial para poder perdonar a nuestras madres porque como todas madres tienen absoluta influencia sobre nosotros, muchas veces negativa y en mi caso la mayoría de las veces positiva. Claro, yo lo que le decía a Flor era también el tema de cómo a veces situamos a nuestras madres únicamente en el rol de madres y en como función, la función madre, y vos tenés que estar modo madre todo el tiempo, es cierta parte de mí deshumaniza a esa persona, porque es mucho más que una madre. O sea, tiene una vida, tuvo una vida antes de mí y tiene una vida a partir de mí como hija, pero también como eso, lo que decía Flor, yo no soy madre, no somos madres, somos hijas. Hay cosas que tal vez ella sí entiende como madre y como hija, porque también fue hija, pero que yo no voy a entender como madre porque no lo soy. y yo igual, a ver, mi vínculo con mi madre siempre fue un buen vínculo, pero estaba eso de el conflicto interno de cuando sos chica y sos niña, tu aspiración es ser tu madre y en un cierto momento te das cuenta que no, y hay veces que te vas a como un extremo de decir, yo lo último que quiero ser es mi madre, y después hay otro momento que decís, voy a ser otra persona, y si soy madre voy a ser una madre, y hay cosas que capaz que me voy a encontrar con cosas que no quiero, y que me veo reflejada en cosas, pero que hoy lo veo desde afuera, y lo veo desde el vínculo de hija nada más. No sé si querés comentar algo, Luz, sobre Maternidad. Sobre maternidad, sobre vínculos. Sobre maternidad, estaba escuchando atentamente. Otra cosa que estaba pensando mientras las escuchaba es que, claro, va a ser un poco difícil, o capaz que no, y estoy subestimando mucho al público, pero nada, el hecho de que yo no hable es que soy como la guardaespaldas de este proyecto y estoy viendo toda la cuestión de por dónde lo grabo y cómo se escucha y la conexión y un montón de cosas. Entonces, las voces de las reinas de la palabra van a estar a lo largo de este programa, por lo menos del piloto, así que nada, no se asusten si yo no aparezco o no hablo tanto, es porque mi rol está de este lado, quería dejar eso. Y nada, sobre lo de la maternidad, sí, ya tenía ganas de mencionarlo, y era un poco en principio lo de la maternidad de Flora, la madre de Flora, ¿no? Es que yo también, viéndolo en retrospectiva, como me pasa con otras historias de maternidades, es el hecho de entender que tu madre es atravesada por diversas cosas, y no me gusta utilizar el término víctima, pero viene mucho de la mano de esto de humanizar, ¿no?, a la persona,
Y yo cuando empecé a hablar con mi madre de determinadas cosas, darme cuenta de las cosas que vivió mi madre antes de ser madre mía o de mi hermana, e incluso siendo madre, nada, me di cuenta de un montón de cosas que justamente, nada, es un poco lo mismo, ¿no? Como el saber que yo no lo pasé y que no lo voy a entender, ni aunque sea madre, porque las maternidades van a ser distintas. Y ojalá que también un montón de cosas que atravesaron a nuestras madres, nosotras no nos veamos en esa situación, si el día de mañana decidimos serlo. Y desde ese lado hago la lectura de otras maternidades, mismo hablando con amigas, ¿no? Cuando me plantean diferentes cuestiones que tienen con sus madres o incluso padres, porque, bueno, la paternidad es un todo complejo, pero viene muy de la mano yo qué sé, yo por ejemplo, en mi vivencia es que tengo a mis padres juntos hace mucho tiempo, convivo con ellos, me crié con ellos dos. Entonces, en cuanto empecé a crecer y a conocer a mi madre y darme cuenta de que era una persona, en conjunto comenzó el cuestionamiento a mi padre también, y partiendo del mismo punto, que era como el feminismo en sí, porque fue como la primera entrada que tuve a formar mis ideas y mis valores, partiendo del mismo punto como que tocaba muchas aristas distintas, porque juzgaba a mi madre por determinadas cosas que a mi padre no, y eso también está interesante, pero bueno, se podría hacer todo un programa sobre eso. Y nada, y hoy en día... Próximamente. Sí, próximamente. Y hoy en día, que además mi hermana es madre, puedo hablar más, y mi madre noto que habla más sobre maternidad, y podemos poner el tema más sobre la mesa, ya con una visión un poco más, no sé si madura, sino que simplemente con más vivir acumulado de parte de ambas. Y bueno, nada, eso, que las relaciones van cambiando. También yo apostando porque tal vez nos escuche alguna chiquilina más chica que nosotras, y que si tienen la posibilidad de hablar, siempre es por ahí. Bueno, y estaría bueno como finalizar con algo que habíamos hablado también con Flora anteriormente, que era como las posturas de Flora, que muere en 1844, y Andrea, que muere en 2005, o sea, hay un siglo de diferencia entre Andrea y Flora, y cómo las posturas de ambas se dan con la misma intensidad que en el momento, o sea, cómo convive hoy y cómo dentro del feminismo, tal vez, feminismo radical, feminismo socialista, interseccionalismo y toda esta cuestión, nada de esto está saldado, y cómo, lo que hablamos con Flor, que Flor me decía que no hay posibilidad de hablar de triunfar y de triunfalismo dentro del feminismo hoy, porque, a ver, yo creo que en algunas cosas, que tal vez en algún momento, ahora no, porque si no va a quedar todo muy largo, pues estamos finalizando, se pueden decir, bueno, este es un triunfo del feminismo, pero hay cuestiones como básicas como esto, que a 100 años entre ellas dos son cuestiones que en el feminismo hoy no hay posibilidad de verlo como que hay un cambio radical en estas dos cuestiones, como por ahí, pero capaz un poco bajón, pero es un poco cerrar el podcast, atravesadas por Flora y por Andrea, e invitando a que nos preguntemos, ¿hay triunfo en la vida de las mujeres? Las cosas que reconocemos como triunfos, ¿lo son realmente si pasan siglos, literalmente, y las discusiones más fervientes siguen siendo las mismas? Si hubiera triunfo para las mujeres en la historia de la humanidad, ¿las discusiones seguirían siendo las mismas? Está bueno finalizar con más preguntas que respuestas. Eso estuvo increíble. ¡Ay, gracias, a ver! Y nada, y invitarlas, esperemos que les haya gustado, que se hayan no aburrido, no sé si entretenerse de palabra, pero al menos nos quieran seguir escuchando, y bueno, invitarlas a seguir en sintonía de Flora Podcast, que va a haber próximo, obviamente. Invitarlas a Flora Podcast porque hay lugar para todas las mujeres. Bueno, con la vehemencia final de Flor y con Manu, que es adorable también. Flor es vehemente, pero es adorable.
Vamos a dar como, sí, el cierre a todo esto que dijimos, que es como una introducción. Y a mí, capaz me pongo un poco emotiva, pero para mí es el principio de algo que queremos construir y que justamente me parece que está bueno que lo construyamos entre todas. La idea es que esto sea un lugar donde haya lugar para todas van a poder hablar, van a poder interactuar con nosotras porque nos tienen al alcance de la mano. Y bueno, esperemos que les haya gustado conocernos un poco, a las que no nos conocían y a las que ya nos conocían, que les haya encantado escucharnos y que se sientan sobre todo acompañadas. Yo les decía hoy, antes de empezar a grabar, que esto no es un producto y la idea no es como compartirlo y dale me gusta y no sé qué, sino que la idea es que esté en el bolsillo de ustedes y que sea justamente una compañía y que todo el proyecto en sí sea amiga de ustedes. Así que con toda esta emoción le damos un cierre y una gran despedida, y con toda la emoción y los nervios. Y desde ya, mensaje de la producción: si hay algún problema con el audio, trataremos de arreglarlo, pero bueno, somos principiantes y estamos viendo lo que podemos y lo que queremos. Así que, de mi parte, un besazo y abrazo enorme para todas, y las esperamos en la próxima entrega de Flora Podcast. Desmantelar, desmantelar, para no ignorar, para acompañar. Desmantelar, desmantelar, para no ignorar, para Flora Podcast. acompañar. Acompáñanos.